Buenas tardes para todos. A continuación presentaremos nuestro proyecto final para la asignatura de transferencia de masa, que es obtención de licor de durazno y cristales de sacarosa a partir de las operaciones unitarias de lixiviación, destilación y cristalización. Mi equipo está conformado por Jorge Galindo, Felipe Torres, Alex Alvarado, Luisa Serrano, Catherine Bejarano y quien les habla, Fernanda Ramírez. Objetivos. Como objetivo general está aplicar las operaciones unitarias, lixiviación, destilación y cristalización para la obtención del licor de durazno y cristales de glucosa. Como objetivos específicos está diseñar el diagrama P&ID para el desarrollo del proceso para la obtención del licor de durazno y cristales de glucosa. Como segundo objetivo está calcular la velocidad de extracción del material extraño en los duraznos en la etapa de lixiviación. Y como último paso tenemos realizar los respectivos balances con sus respectivas composiciones en cada etapa. Introducción. El durazno es un fruto climatérico cultivado principalmente por los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander. En relación a la composición, el durazno tiene 85.25% de agua, 2% de fibra y un porcentaje de sólidos solubles de alrededor de 12.75%, los cuales están compuestos en su mayoría por fructosa, glucosa y sacarosa. A lo largo del proceso productivo se realizó el análisis de cada una de las operaciones unitarias involucradas. Sin embargo, las operaciones a las cuales se enfocó el proyecto fueron las de lixiviación, donde se utiliza para la limpieza y la remoción de impurezas en el producto o materiales extraños, la cristalización para la obtención de los cristales de sacarosa y la destilación para la obtención del licor de durazno. Operaciones unitarias involucradas son lixiviación. Este proceso consiste en la remoción o extracción de un componente soluble contenido en un sólido, haciendo referencia a materiales extraños que se puedan encontrar presentes en el durazno. Destilación es una operación unitaria mediante la cual se busca la concentración y separación de compuestos de una mezcla. Para nuestro caso corresponde el mosto proveniente de la fermentación de la fibra del durazno, de forma que los compuestos más ligeros licor del durazno se concentran en la fase de vapor y los más pesados se concentran en la fase líquida. Cristalización. Este es un proceso en el que las moléculas de un gas, un líquido o una disolución pasan a formar cristales sólidos. Lo que buscamos en esta operación es realizar la glucosa a partir del durazno. En cuanto a la operación unitaria de lixiviación, la tomamos como primera etapa en nuestro proceso como limpieza y desinfección del durazno, donde vamos a remover todas estas partículas y material extraño que pueda contener. Utilizamos un lixiviador con capacidad de 2 toneladas sobre hora. Destilación. En la operación unitaria de destilación aplicada a nuestro proyecto se trabajó con un destilador tradicional llamado alambique, el cual permite realizar la obtención de concentrados de puré de fruta y licores a partir también de fermentados de fruta. En el caso particular de este proyecto se plantea generar una concentración de alcohol del 10 al 15% consecuente a un planteamiento teórico anteriormente hecho. También se sabe que el destilado por alambique no nos permite realizar destilaciones con pérdidas de agua tan altas, pero para este caso aplicaría y además ayudaría a aportar características organolépticas deseadas en el licor de fruta que queremos obtener. Cristalización. En esta operación lo que se busca es realizar la cristalización de la sacarosa a partir de nuestra materia prima, el durazno. Allí lo que se hace es el ingreso de azúcar extra fino con el fin de concentrar la solución y saturarla con ayuda de un control de temperatura en esta etapa. A continuación se presenta el diagrama de P&D con las operaciones unitarias, iniciando con el proceso de lixiviación. El E1-4 que ingresa la materia prima durazno y agua, se realiza un proceso de limpieza por inmersión con el fin de eliminar impurezas presentes en el fruto. De este sale material extraño. La etapa siguiente, remoción de semilla, R4-6, de este proceso la semilla del fruto es retirada por el descorazonador. Continúa con la etapa del despulpado, nombrado como D6-8. En esta etapa consiste en extraer la pulpa y la fibra. De este proceso cuenta la salida con una válvula de control por el cual este flujo es verificado por el peso antes de ingresar a la siguiente etapa con el fin de formular los ingredientes para adicionar. En la siguiente parte de nuestro diagrama P&ID nos encontramos con la operación F810, la cual consiste en un fermentador, a la cual ingresa el flujo 9 compuesto por azúcar, levadura y agua, siendo su salida el flujo 10 con una válvula de control. Seguimos con el F1012, el cual es un proceso de filtrado, teniendo a F11 como salida, la cual consiste en materia orgánica, y F12 que es regulado por una válvula de control hacia la operación D1214.
Para terminar encontramos a D1214, que es el proceso de destilación, el cual cuenta con un medidor de temperatura y uno de presión y tiene dos salidas, la salida de licor y las salidas de fondo. Para nuestra tercera y última etapa del P&D, la salida de fermentación de la pulpa es destinada al proceso de filtración nombrado F716 para retirar la materia orgánica. La siguiente etapa del proceso es cocción y se nombra como C1618, que cuenta con un elemento de temperatura para determinar los criterios de la salida de flujo. De esta etapa se elimina agua. Para continuar con la etapa de cristalización, nombrada como C1820, ingresa azúcar extra fino con el fin de concentrar. La etapa contiene un elemento de temperatura y la salida cuenta con una válvula de control a fin de verificar las condiciones del fluido, que es ingresado a la siguiente etapa de centrifugación, que en este caso es nombrada 2022. De esta etapa obtenemos el jarabe concentrado del fluido y se tiene una válvula de control a fin de verificar las condiciones finales para luego pasar a la última operación de secado como nombre C2224, que contiene un elemento de temperatura con el propósito de monitorear las condiciones finales del proceso. En este proceso se tiene como salida vapor de agua y como producto final se obtienen los cristales. El proceso inicia con el ingreso de 1000 kg/h de durazno y 200 litros de agua como solvente para el proceso de lixiviación, en donde será removido el 1,6% del peso inicial del durazno. Posterior a este proceso se realiza la remoción de la pepa mediante el uso de un descorazonador, generando consigo una disminución del 84,81 kilogramos correspondientes al peso de la pepa y las pérdidas por proceso, y dejando lista la fruta para el proceso de despulpado, donde el 13% del flujo que ingresa será dirigido al proceso de fermentación y el restante 87% será utilizado en el proceso de cristalización. En el proceso de fermentación se realiza el cálculo de la cantidad de azúcar que se debe adicionar respecto a la conversión de sacarosa a etanol por parte de la levadura, que posterior a ello se realizará una filtración donde se retira el 18,9% del flujo de entrada correspondiente a materia orgánica. El restante 81,1% dará inicio al proceso de destilación con 10% de alcohol y finalizando con 15,45% de alcohol. Se realiza el proceso de filtración a partir de una nanomembrana, donde se retira el 7% en relación con el flujo en el proceso y se dan las condiciones necesarias para iniciar el proceso de cocción, en donde se realiza una disminución de 85,6% del agua presente, dando inicio a la cristalización, que requiere una adición de 3,45 kilogramos de azúcar refinada para generar la nucleación en el proceso de cristalización. En combinación con esta etapa se realiza la centrifugación, en donde se genera una reducción del 30,8% relacionado al vapor del agua generado por aumento de temperatura en el proceso. Para finalizar, se genera el proceso de secado, donde se termina de retirar la humedad presente en el azúcar, dando consigo un retiro del 2,71 en relación a humedad y un total de 72,73 kilogramos de sacarosa como producto final. Para el caso de la velocidad de extracción, se busca observar la velocidad en la que vamos a retirar el material extraño en la limpieza de nuestra materia prima, en este caso el durazno. Para ello utilizamos el coeficiente de transferencia de masa, el área y el delta de las concentraciones del componente soluble, con un resultado negativo en metros cúbicos sobre segundo, debido a que es una salida del proceso. En cuanto al punto de burbuja, la realizamos con la ecuación de Antoine, la cual nos permitió hallar la línea del punto de rocío y la del punto de burbuja. La del punto de burbuja lo que nos va a indicar es la temperatura a la cual se forma la primera burbuja de vapor cuando se calienta un líquido a presión constante. Y la del punto de rocío lo que nos va a indicar es la temperatura a la cual se forma la primera gota de líquido cuando se enfría un gas a presión constante. Velocidad de cristalización. Para determinar la velocidad de cristalización utilizamos la fórmula de la constante global de transferencia
transferencia de masa, por el área y por la diferencia de concentraciones de sobresaturación. Para calcular la constante global de transferencia de masa utilizamos la ecuación de masa dividida entre el área por el diferencial de concentración del soluto del solvente a sus diferentes temperaturas. El área la hallamos partiendo del área de los cristales de nucleación y el área del cristalizador, y el diferencial de concentraciones sobresaturadas lo hallamos partiendo de las concentraciones final menos las concentraciones iniciales, y así la velocidad de formación de cristales nos da en kilogramos por segundo o en kilogramos por hora también. Para terminar, es importante mencionar que se obtienen dos diferentes productos terminados. Por un lado tenemos el licor de durazno con un 15% de alcohol, lo que lo cataloga como un aperitivo, y por el otro los 72.52 kilogramos de cristales de sacarosa. Conclusiones. Primera, a partir de la información recolectada en cada una de las operaciones unitarias, se establecieron las variables, los controles operativos y las condiciones de proceso necesarias para el desarrollo, planteamiento y estructuración del diagrama de P&D. Se establecieron 11 operaciones a lo largo de la línea de producción, guardando una secuencia lógica entre cada operación y partiendo de la dependencia de cada etapa de proceso. De acuerdo con las condiciones de proceso de operación equipo usado en el proceso de lixiviación, se realizaron los cálculos enfocados a la identificación de velocidad de extracción del material extraño. A partir de ello se pudo determinar los tiempos de operación, la efectividad de proceso, porcentajes de extracción, factor de dilución del material extraño en el agua, teniendo en cuenta que existen factores como la permeabilidad y la morfología del durazno que afectan la efectividad del proceso y generan que el equipo cuente con características adicionales que cubran dichos factores. Establecimiento de las condiciones de las operaciones y las características de los equipos permitieron a su vez la realización de cada uno de los balances de materia presentes en las operaciones unitarias del proceso productivo, permitiendo así que se puedan establecer los rendimientos de cada operación y la identificación de factores que podrían afectar el correcto funcionamiento de la línea de producción. En esta diapositiva les presentamos toda la bibliografía relacionada durante el desarrollo de nuestro proyecto. Aquí concluimos todo lo relacionado con nuestro proyecto de transferencia de masa. Muchas gracias.